Hablemos ahora del sensor. El sensor es el alma de la cámara. ¿Se acuerdan de esto? Los más viejos probablemente sí. Esto es un rollo de fotos. Así lucía un rollo de fotos. Esto era una tira de un material plástico, de un acetato, que estaba en una de sus caras cubierta con unos cristales de plata que eran sensibles a la luz. Esto hoy día, la verdad, está más extinto prácticamente que un tiranosaurio Rex. Esto hoy fue reemplazado claramente por algo, eh, el rollo de 35 milímetros, que nosotros lo conocemos como rollo de 35 milímetros, si ustedes se fijan acá, dice CS135, esa era la denominación, tenía en cada fotograma 36 milímetros por 24 milímetros. Lo pongo esto por lo siguiente, porque hoy día esto ha sido reemplazado por un sensor electrónico, que es esta parte brillante aquí en la imagen. Esto es el alma de la cámara. Esto es lo que registra y almacena la imagen que la cámara está viendo, de alguna manera. Fíjense acá, lo muestro solamente para que vean cómo es el sensor fuera de la cámara, ¿no? Ese es el componente sensor. Y el sensor está compuesto de píxeles. Todos nos volvemos locos me compré una cámara de 16 megapíxeles, de 20 megapíxeles, de 24 megapíxeles, y es una carrera, es como la carrera armamentista. Pero, ¿qué es un píxel? Los píxeles tienen que ser algo. El sensor está compuesto de esto, que es, yo no sé muy bien de qué se trata. Entonces yo voy a explicar ahora qué es un píxel. ¿Alguien vio un píxel? Primero, la definición de un píxel. Fíjense que lo que dice aquí es que un píxel es una superficie, la superficie homogénea más pequeña de las que componen una imagen, que se define por dos características: su brillo y su color. Fíjense esta imagen de 24 píxeles. Acá hay 24 cuadraditos, cada uno con un color y un brillo diferente. Cada uno de estos sería un píxel. Y esto funciona porque nuestros ojos, la verdad, a determinado nivel de distancia de un objeto, empiezan a fallar, empiezan a mezclar información y ya no pueden distinguir los puntos que componen una imagen. Los píxeles no son un invento tan novedoso. Con Claudia tuvimos oportunidad de conocer un lugar que es maravilloso, que es Pompeya, Italia, y ahí yo aprendí varias cosas. Una, por ejemplo, que cuidado con el perro en latín no se decía cuidadum con el perrum, como yo hubiese jurado, sino que se dice cave canem. Pero lo más interesante para esta charla es que en algunos de los patios de las casas de Pompeya, que están conservadas impecables porque las tapó la ceniza del volcán, del Vesubio, hay unos cuadros hechos que dicen justamente cave canem, cuidado con el perro, que están hechos con una técnica de mosaicos pequeñitos. Fíjense, si ustedes traen la imagen y la amplían, en realidad fíjense que esto, el ojo del perro, son mosaicos blanquitos y mosaicos negros adentro, que son pedacitos de información. Esto es lo mismo que los píxeles de un sensor. Es decir, el sensor es una colección de pequeñas unidades de información, cada una con un color específico, o sea, que registra un color y un brillo específico. Pero el tema es que los sensores tienen muchos píxeles. Fíjese algo de un videojuego de la década del 80. Esta era una escena de un videojuego de la década del 80. Si yo lo traigo y lo amplío, el sombrero de este señor, cuando lo traigo más cerca, claramente veo que en realidad son todos cuadraditos de colores, lo mismo que el árbol del fondo. Lo mismo se aplica para esta señorita, que si yo la registro o la retrato con muy pocos píxeles, la verdad no le hago honor a su belleza, porque fíjense que cuando yo realmente uso muchos más píxeles y engaño a mis ojos, la veo muchísimo más definida. Si yo ampliara la foto de la izquierda lo suficiente, vería que en realidad está construida exactamente igual que la foto de la derecha, por pequeños puntos de distintos colores y brillos. Lo explico con un ejemplo muy práctico. Acá tienen un cuadrado de 8 por 8 píxeles, ¿sí? 64 píxeles.
Esto intenta representar una V larga en 64 píxeles. Cuando yo cambio el eje por, en vez de 8 a 16 por 16, ya tengo muchísima más información y fíjense cómo la V ya luce bastante más parecida a una letra. Y fíjense qué pasa cuando voy a uno de 32 por 32, cómo mejora todavía sustancialmente más. Acá las tengo las tres juntas para que las vean. ¿Se acuerdan que yo les dije que un rollo de 35 milímetros medía 24 milímetros por 36? Bueno, esos son 864 milímetros cuadrados. Hoy día, un sensor de una cámara de fotos full frame, que se llama full frame justamente por tamaño completo, que mide exactamente lo mismo que medía un rollo de fotos, 24 por 36, si tienen una cámara con un sensor full frame de 24 megapíxeles, quiere decir que hay 24 millones de píxeles en estos 864 milímetros cuadrados. Eso significa, fíjense, que en un milímetro cuadrado, que un milímetro cuadrado es la punta de este bolígrafo, un milímetro cuadrado, hay 27.780 píxeles, ¿sí? O 166 por 166, en un milímetro cuadrado. Por eso gana en definición la imagen. ¿Y cómo funciona un sensor? Y para enseñarles cómo funciona un sensor o explicarlos con una parábola, cómo funciona un sensor, yo voy a poner esto un segundo y a ver si alguien se anima a decirme qué es esto. 1 de 4, 2 de 3, 3 de 2 y 4 de 1. A ver si alguien recuerda sus épocas de colegio secundario y me puede decir qué es esto. ¿Alguien lo pudo sacar? Lamento no poder ver el chat al mismo tiempo. Bueno, para los que no lo pueden sacar, esto es la batalla naval. Batalla naval a la cual los estudiantes secundarios de Argentina, por lo menos yo en mi caso, hemos dedicado horas y horas en el colegio secundario. Yo creo que deberíamos tener todos un grado honorario de almirante, porque justamente la batalla naval se jugaba con un cuadro de este tipo que tenía 10 letras por 10 números, en el cual había que poner una flota que tenía un barco de 4, 2 barcos de 3, 3 barcos de 2 y 4 barcos de 1. El oponente hacía su propia flota y después nosotros íbamos diciéndole, por ejemplo, A4 y él nos decía agua o tocado. ¿Se acuerdan? Espero que se acuerden de eso. Esto a mí me sirve, esta mecánica me sirve para ver cómo un sensor construye la imagen. Lo que el sensor hace es lo siguiente. Supónganse que esto ahora ya no es la batalla naval, sino que esto es un sensor de una cámara de 10 píxeles por 10 píxeles. La cámara lo que almacena es lo siguiente en su memoria. Lo que dice es, mira, la receta para reproducir fotos es la siguiente. A1 es color blanco. B1 es color blanco. C1 es color negro. ¿Se nota? D1 es color blanco. E1 es color blanco. Y así hasta llegar a la J. Después pasa a la segunda línea y dice, A2 es negro. B2 es blanco. C2 es negro. D2 es blanco. E2 es negro. Y así yo le puedo dar toda la receta que si yo no hubiese visto esta imagen, pero a mí me dan toda esta receta, yo puedo recuperar esa imagen y volver a hacer esta imagen porque tengo en cada uno de los píxeles si es blanco o negro. Esto imagínenselo muchísimo más complejo porque en cada lugar hay 256 colores posibles y un montón de grados de brillo. Pero esencialmente lo que quería es mostrarles el concepto de cómo funciona un sensor. Los píxeles son, la verdad, los píxeles son como la plata. Cuanto más, mejor. El problema es que más píxeles es más caro. Y no solamente es más cara la cámara. Procesar más píxeles requieren computadoras de mayor
de mejores microprocesadores, que son muchísimo más caras, almacenar fotos de mayor cantidad de píxeles requiere muchísimo mayor espacio, con lo cual uno empieza a comprar como loco discos rígidos externos para meter fotos y fotos y fotos. Entonces, los píxeles es un tema de que sí, claramente me sirve tener cuantos más posible, pero cuidado porque todo aumenta. Acá hay una variedad de píxeles de acuerdo a distintos formatos de cámara. Desde cámaras de formato medio, que tienen un sensor que mide 53,7 milímetros por 40 milímetros, es decir, 2 veces y medio el formato full frame, hasta lo que es el sensor de un teléfono celular promedio. Fíjense que este sensor de un teléfono mide 4,5 milímetros por 3,4 milímetros. Tengan en cuenta que eso en esta uña, acá, esta uña que yo les estoy mostrando, tiene el tamaño de 6 sensores de esos. Ese es el tamaño del sensor de un teléfono celular. 1/6 de esta uña. Hoy nos vamos a focalizar en 2 tipos de sensores, que son los que usamos en las cámaras que elegimos, los que sacamos fotos de aves, que son los full frames y los APS-C. Yo les contaba, si esto es un full frame de 36 por 24, así luce un APS-C y así luce un micro 4 tercios que se están poniendo cada vez más de moda con las máquinas, con las nuevas mirrorless, las cámaras sin espejo. ¿Qué es el famoso factor de recorte? El factor de recorte es muy fácil de entender. Fíjense, la industria de la fotografía durante décadas siempre trabajó con este fotograma completo de 36 milímetros por 24 milímetros, pero es carísimo hacer un sensor de ese tamaño. Entonces muchas marcas sacan una línea de cámaras que tienen sensores más pequeños, de 22,3 milímetros por 14,9 milímetros, pero que están ubicados en el lugar exacto donde estaría el centro del sensor. Entonces, si yo tengo esto, como la imagen de 35 milímetros, el sensor de APS-C es esa parte del medio. ¿Qué ocurre? La lente refleja la imagen ahí, pero ahora yo solamente la recojo con esta parte del sensor, pero la veo a imagen completa. Entonces es como que de alguna manera estoy usando un factor de multiplicación, estoy usando una lente más larga de lo que en realidad estoy usando en la cámara. Los factores de cropping son en Canon 1,6 y en Nikon 1,5.